Con Joseph Campos, constitucionalista, vamos a conversar con él, hay varios temas. Hoy el Ejecutivo ha convocado, el Premier ha convocado a las bancadas, pero él está convocado el 21 al Congreso, a la Comisión de Constitución, donde hay una Rosa Bartra que está, pero, bueno, a unos a favor, otros en contra, pero está firme, ¿eh? No, aquí no vas a decir cómo elegirlo. Tráeme tu reforma, tráeme tus 10, 12 proyectos, va a ser un insumo, yo pongo el calendario, yo pongo el cronograma. Eso se ha visto como un desencuentro, evidentemente, o como un afán de no querer, visto desde el gobierno, de no contribuir a acelerar el proceso de reforma. Pero ¿qué hay de esta reforma? Vamos a conversar con el señor Campos. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, Manuel. ¿Qué le parece lo de la reforma? El diálogo de hoy, la posibilidad de que se dé o no se dé, los tiempos, porque el tiempo aquí es tirando para ver si es que finalmente se concreta para el 21 o para el 26, como ha dicho Luz Salgado. ¿Cuál es su opinión y su juicio? Lo que pasa es que creo que hay un problema central, que es que gran parte de las reformas pasan por reformas constitucionales, ¿no? Por ejemplo, que lo que ha salido como noticia el día de ayer está referido al tema de la acusación constitucional, que es claramente distinto al que propone el Ejecutivo, ¿no? Y porque, claro, todavía mantiene en el escenario del Congreso el tema de la acusación, mientras que la reforma política lo sacaba del Congreso y lo llevaba al Poder Judicial. Entonces, creo que por ese lado, siendo reformas constitucionales la necesidad política para que proceda la reforma, la atomización del Congreso creo que va a ser siempre un problema de orden insalvable, creo yo, hasta ahora, porque más allá de cualquier cosa, creo que el escenario de lo que significa la legítima persecución contra el crimen genera, creo, temores propios en el Congreso para evitar que las cosas funcionen de otra manera a como está funcionando el día de hoy, ¿no? O sea, ese es, creo que... Claro, porque el problema es que si el Congreso de la República y por lo tanto los representantes que lo componen tuvieran conciencia de la gravedad de la crisis que estamos viendo, que es una crisis institucional, que por un lado es una crisis de representación política y de institucionalidad política, y por el otro lado es una crisis del sistema de justicia, la prioridad no duerme simplemente para aprobar todas las medidas que sean necesarias para producir una reforma en ambos niveles. Pero están discutiendo si vuelve Kenji, ¿no? Es que ciertamente el escenario de la persecución del crimen ha afectado directamente a la clase política vigente. O sea, no solamente ha ido contra ex, sino contra actuales. Entonces la composición... O sea, estamos atrapados porque depende de ellos. De alguna manera concreta es así, ¿no? O sea, pero realmente... en el tema de reforma, ¿cuál es el debate? Claro, el tema de fondo es si voy a legislar tal cual tú me estás mandando el proyecto. Eso es una cosa, claro, que no le puede exigir nadie al Congreso, ni Martín Vizcarra, ni Alan García, ni nadie. Ok, estamos bien. El otro tema es el tiempo. Sí. ¿Realmente hay un problema en el tiempo? O sea, la postura de Rosa Bartra como presidenta de la Comisión de Constitución, ¿a usted, por ejemplo, le haría dudar respecto a que no le va a dar el tiempo y que finalmente, como lo ha dicho Luz Salgado, esto mejor piénsenlo para el 2026? Lo que pasa es que estamos ya a puertas de 2021 y nuevas elecciones. O sea, efectivamente es un tema... Tendremos que trabajar hasta el 19 o hasta el 20. Hasta el 20 a mediados de año, me parece. Por supuesto, y hacer que el primer proyecto, el paquete de proyectos de reforma se aprueben en este año y en la siguiente legislatura se apruebe para efecto de que se transforme en reforma constitucional. Pero son muchas, ¿no? Y además están antagónicamente enfrentadas. Por ejemplo, como insisto, respecto a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que es la que ahorita ayer se aprobó en Comisión de Constitución. Hay tres posiciones claras. O no hay, o hay como está y reformado como ha propuesto y aprobado ayer la Comisión de Constitución, y la otra es como la que propone el Ejecutivo, que trate de sacar del Congreso el tema de la inmunidad parlamentaria. Entonces, el día de ayer yo he visto que hay más bien reformas estéticas, lo que ha hecho la Comisión de Constitución, porque un poco para que el televidente se ubique, la inmunidad parlamentaria se traduce como una protección al cargo que tiene el congresista, no al congresista, y que se traduce como una protección frente a la imputación de delitos o frente a una infracción de la Constitución, que no siendo delito es una infracción a la Constitución. Los delitos se llama antejuicio y la infracción a la Constitución, juicio político. Hasta ahora, hay un quórum calificado que es de 2/3 para aprobar uno u otro.
Hoy, con la reforma que propone el Congreso, para la imputación de delitos, el Congreso se reduce a la mitad más uno del número legal de miembros. 130. O sea, son 66 votos que se requiere. Y respecto al juicio político, mantiene los dos tercios conforme. Entonces, ha llevado a la Constitución lo que estaba señalado en el reglamento del Congreso y ha distinguido lo que antes no se distinguía. Antes era 2/3 para las dos situaciones. Entonces, el cambio, el Ejecutivo saca del Congreso esta posición y lo transfiere al Poder Judicial. Entonces, ese es el... Que debería ser además un Poder Judicial reformado, ¿no es cierto? Por cierto. Entonces, el debate es ese. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos hay juicio político, pero no hay protección contra juicios criminales. O sea, cuando hay imputación criminal contra alguien... Es lo más loco. Pero es que el caso de Edwin Donaire es así absolutamente transparente y revelador. O sea, el señor no está acusado de ningún delito que tenga que ver con la política, de ninguna infracción. No, el señor está acusado de haberse robado la gasolina del ejército. Cuando no era Y congresista. esa una investigación, porque están debiendo la de la carne, que es otro tema del que vamos a hablar en su momento. Pero, es decir, eso es un delito común. Y si fuera un ciudadano común y corriente estaría preso hace rato. Que es lo mismo de Cuello Blancos, ¿verdad? Que es lo mismo del tema de los ex magistrados del jurado del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, no se le estaba imputando cosas que tienen que ver con sus funciones. O sea, nadie le estaba acusando de que ha emitido una resolución mal dada o que en todo caso ha hecho mal uso de sus atribuciones. Estamos hablando de delitos comunes. O sea, según la investigación que se ha hecho en el Ministerio Público en el Callao, es una banda criminal. Entonces, digo, el Congreso no tiene que juzgar, pero la idea es, si existen foros donde está establecido para determinar si es una banda o no es una banda, si usaron los cargos para cometer delitos, oye hermano, toma, tú suprema, Claro, porque además, para jueces supremos, claro, y tú superior para los otros, y haz tu chamba, y yo lo que hago es, en materia penal, la realidad, la responsabilidad es quien debe definir ese poder judicial del Ministerio Público, ¿no? En el caso del congresista Donaire, los delitos, incluso imputados, eran antes que fuera congresista. Ahora bien, los congresistas tienen dos inmunidades, de proceso y de arresto. En el caso de Donaire no se le pudo poner la inmunidad de proceso porque los delitos los cometió cuando no era congresista. En el caso de los cuellos blancos, por cierto, siempre se hace una evaluación sobre si detrás de la denuncia hay una vocación política. Si no la hay, debería habilitarse. Lo que sí ciertamente más bien como una práctica perversa respecto a este tema de las acusaciones es que se ha instalado una costumbre parlamentaria, vamos a llamarlo así, mala costumbre, de que los delitos lo llevan a la Comisión de Ética. No sé si se han podido percatar. Y lo licúan en ética, le ponen hasta 4 meses y supuestamente la gente se olvida y ya no habilita el proceso de acusación o no impulsa la acusación constitucional. Esa es una práctica perversa más bien que se ha utilizado en este momento contra algunos congresistas señalados o funcionarios que están protegidos en el artículo de acusación constitucional. Claro, no, es más, en el caso, por ejemplo, y esto es bien interesante, es decir, no es solo la interferencia que implica es decir, se convierte en una especie de instancia en el proceso judicial, porque, por ejemplo, para el caso de Nostroza, uno de los argumentos que está usando la justicia española para decir no lo puedo entregar para que lo procesen por organización criminal, porque ustedes están diciendo que es de una organización criminal, pero el propio Congreso ha dicho que los otros no. Entonces, ¿cómo va a ser el miembro de una organización criminal si los otros no están incorporados? Es decir, que ha sido el propio Congreso el que ha puesto cortapisas a la posibilidad de sustentar de una manera coherente ante la justicia española el requerimiento de extradición completo, digamos, ¿no? Cuando eso debería ser un tema que resuelva la justicia. Y es lógico, porque a veces no hemos entendido varias cosas de los españoles, ¿no? Ese tema, por ejemplo, claro, ¿quién va a ser procesado por el tema de cuellos blancos? El único va a ser César Nostroza. Y según la Convención de Palermo, para que exista una organización criminal tiene que haber de 3 a más. 1. Tampoco lo entendieron cuando lo soltaron. Y es que aquí, y esa es una de las cosas que debería de repente eventualmente comentar sobre la reforma aprobada el día de ayer, hay una práctica que es que automáticamente te habilitan el fuero judicial y te suspenden. Eso tampoco está correcto, porque te suspenden hasta que te absuelva el Poder Judicial. Ya el Tribunal Constitucional alguna vez dijo que eso es una sentencia anticipada. Esta suspensión de los congresistas debería seguir la lógica de las medidas cautelares. Y es que, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, acá dice, hay 36 meses y hasta 36 meses te lo piden. Cuando la lógica es, como bien dijeron los españoles, es que solo se debería mantener una prisión preventiva lo que se necesita y se proyecta.
el día de ayer, con cargo a que eventualmente mucha gente ha entendido que había un trato diferente con la exalcaldesa, lo cierto es que el juez en su motivación ha dicho, no te doy los 36 porque ya deberías sentenciar. El caso está maduro. O sea, sí. De verdad que también hay que entender que hay una responsabilidad en el sistema anticorrupción y el Ministerio Público de que se deje de buscar un objetivo mediático y más bien establecer que las prisiones preventivas deben de ser cuando se necesiten y cuando sean necesarias. No, pero además el juez ha dicho, yo calculo que como va el proceso, con 18 meses te va a ser suficiente. Y si no fuera suficiente, te doy más. Lo cual es una decisión bien importante, porque en los otros casos, por ejemplo, en el Club de la Construcción, en el caso de Graña, lo que ha dicho es que si quieres modificar esta condición, tienes que presentar nuevos elementos. Eso no ha dicho el juez ayer. Ha dicho, si necesitas más tiempo, te lo doy, pero por ahora te doy 18. Claro. Y eso está bien. Eso es correcto, porque más allá que incluso yo soy de los que creen que estas prisiones preventivas no se justifican debidamente. ¿En qué sentido? Una cosa es que tú tengas argumentos para procesar a alguien y otra cosa es para que lo prives preventivamente. Y en ese sentido, más allá de que podamos tener 1000 posiciones sobre la ex alcaldesa, lo cierto es que debió haberse fundamentado hechos nuevos para cambiarle la condición de detención domiciliaria a prisión preventiva. Pero el audio es un hecho nuevo. Es un hecho nuevo que justifica para que lo acusen. No, que justifica un tema de obstrucción a la justicia para llegar a la verdad. Porque lo que se ve claramente en el siguiente audio es que Castro le dice a Prado, oye hermano, si descubren tu cuenta, ¿sabes qué? Niégalo. Niega, no es tuyo, que pidan esto, que pidan, o sea, están diciendo, complícale a la justicia, o sea, obstruye a la justicia. Ese es un tema que ese forma parte del debate que debió haberse presentado así. Pero porque además se supone que las medidas, las restricciones incluyen no solamente impedimento de salir del país, sino que no puedes estar en contacto con tus co-investigados para coordinar tu defensa. Pero para eso debió haber... Y eso es exactamente lo que han hecho. Debió haberse justificado de esa manera, que es lo que ayer decía estrictamente este asunto. O sea, hay que justificar del por qué la libertad de esta señora constituye una obstrucción a la justicia. Claro, ese es el tema. Muy bien. Muy amable, doctor Campos. Muchas gracias. Joseph Campos, constitucionalista, ha estado con nosotros. Muy gentil. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Vamos a hablar más adelante sobre el caso de Mauricio Fiol. ¿No? El Tigrillo dice, con el Tigrillo. El Tigrillo dice, tiene que participar Mauricio Fiol. Bueno, en realidad la discusión es más compleja. ¿En qué categoría debe participar? ¿No? De eso vamos a hablar más adelante. El nadador que fue sancionado 4 años, la sanción vence el 11. Los Panamericanos empiezan el 19 de julio, o sea, podría participar. El problema es que los cupos para las categorías en las que él se desempeña mejor ya fueron ocupadas por chicos que se han esforzado. Entonces, para meterlo a Fiol hay que sacar a algún chico. Tigrillo, prepárate. Vamos a hablar de ese tema. Tigrillo. 7:45. Volvemos.